pasa la orina, puede ser a nivel encima de la vejiga o debajo de la vejiga, es decir, afectando a bien alterar los uréteres o llevar por sí la uretra. Eso tiene relación también con lo que puede ser el PUM, que es el nitrógeno ureico en la sangre, y también con la creatinina. ¿Qué más? ¿Qué más? Andaluz, Arbeláez, Vital. ¿Perdón? ¿Ya no va a venir? ¿Cómo así? Se retiró para casa. Se retiró para casa. Urbano, Presente. Camacho, Castillo, Cortés, Domínguez, Figueroa, García, Hidrobo, Nieves, Lomas, Medina, Ordóñez, Orellana, Orozco, Ortiz, Saldarriaga, Silva, Solís Ramírez, Terreros, Valenzuela, Vázquez, Valenzuela, Villena, Viteri, Seidán. ¿Qué asunto? Las manifestaciones clínicas como proteinuria, hematuria. Estábamos discutiendo justamente de que, o sea, si le daba un infarto se podía producir por una isquemia y que... ¿Qué cosa? Lo del riñón. El infarto renal. La lesión renal, sí, el infarto renal. Discutíamos, por ejemplo, que cuando había, al principio, había un boom elevado y la creatinina normal, pero cuando progresaba la enfermedad con necrosis, entonces ahí había creatinina elevada y también el boom elevado también. Y que asimismo, cuando recién se produce la lesión renal, la orina estaba muy concentrada, pero luego el riñón por isquemia perdía la capacidad de concentrar la orina y ahí se disminuía los milimoles por litro. Eso. ¿Qué más? Doctor, también leí que hay ciertas manifestaciones clínicas que son parecidas tanto en la lesión renal aguda. ¿Qué cosa? Que también hay manifestaciones clínicas, síntomas que son parecidas en enfermedades cardiovasculares y en la lesión renal aguda, como los cerebros cardíacos, la isquiotomía, tenemos periféricos.
y también que una de las cosas más frecuentes de la lesión renal aguda es la sepsis, que puede haber un componente, una lesión prerrenal e intrarrenal. En la prerrenal principalmente puede generar una hipotensión séptica, generar una hipoperfusión renal, y en el componente intrarrenal puede generar una desregulación de interleucina y factor tumoral, que puede generar inflamación, esclerosis y disminución de los tubos renales. Nada, pero bueno, todo lo que ha mencionado poco a poco, ¿verdad? Para complementar el tema, ¿sí? Tenemos que definirlo, ¿verdad? Lesión renal aguda, que la lesión renal aguda se va a diferenciar de la crónica. ¿Por qué? Simplemente por el tiempo de evolución. Esto de aquí, ¿cuál va a ser el tiempo de evolución entre la aguda y la crónica? 3 meses, ¿verdad? Por lo general lo separan de esa manera. Nosotros en la enfermedad renal crónica siempre vamos a tener un factor etiológico, mientras que en la lesión renal aguda, que nosotros vamos a tener un causante que me hizo de manera súbita elevar mis niveles de azoado en sangre. ¿Ok? Siempre tenemos que pensar eso. En el momento que nosotros observemos un aumento, ¿verdad?, de los niveles de azoados, ¿en qué vamos a pensar nosotros? Siempre en una lesión renal aguda. El contexto de esto es ¿por qué? Porque nosotros, ¿cuál es la diferencia con la crónica? En la aguda yo puedo evitar que ese riñón deteriore y llegue a ¿qué? ¿A qué? A una insuficiencia renal crónica, ¿sí? A que se deteriore ese riñón y termine necesitando diálisis, ¿ya? Yo puedo tratar esa enfermedad que me está provocando la lesión renal aguda. ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo? Azoados. Sí, cuando hablamos de azoados estamos hablando de ¿qué? De uricreatinina en sangre, ¿sí? Los niveles, cuando hablamos azoemia, estamos hablando de ¿qué? De niveles elevados de uricreatinina. ¿Ok? Entonces, perfecto, nosotros definimos lesión renal aguda como un aumento súbito, ¿verdad? De esos niveles de azoados o un deterioro súbito de la tasa de filtración de ese riñón, ¿verdad? ¿Cómo nosotros calculamos la tasa de filtración de ese riñón? ¿Cómo aprendieron en fisiología a calcular? Ya, hay fórmulas, ¿verdad? De las cuales nosotros podemos determinar la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular en el riñón normalmente 120, ¿verdad? Esa es la tasa de filtración glomerular y por debajo de eso puede llegar hasta 90 y después de eso comienza a haber un deterioro ya, ¿verdad? Y yo puedo clasificarlo dentro de esto de aquí. En lesión renal aguda puedo clasificarlo en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del tiempo de evolución, ¿verdad? En que ha presentado ese deterioro de la persona. Entonces, después de esto, bueno, llega una persona, ¿verdad? Yo lo defino, yo comienzo pensando que es una enfermedad renal aguda, pero tengo un criterio, ¿verdad? Tengo criterios para definir esto de aquí. ¿Cuáles son los criterios que tenemos? ¿Qué criterios tenemos? ¿Cuáles leyeron? ¿El criterio clínico? Claro, o sea, en el momento que nosotros... ¿Un examen de orina? La densidad de la orina. La densidad de la orina. Por la presencia de sólidos en la orina puede ser señal de que sea una lesión aguda intrínseca, porque si hay una densidad baja en la orina, puede también
Ya, a ver, sí, nosotros, eso ahí también lo mencionaron antes. Nosotros para determinar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, vamos a tener este paciente, ¿verdad? Llega a la emergencia, tiene una tasa de filtración glomerular disminuida y yo tengo que definir si es una lesión renal aguda o es una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Como no tengo datos anteriores para definir que sea crónica, todas voy a tratarlas, todas voy a comenzar pensando que sean agudas, ¿verdad? Ratito. Entonces, dentro de esta lesión renal aguda es lo que mencionan, ¿verdad? Yo para determinar si en esta lesión renal aguda es prerrenal, ¿verdad? O es renal, o es... Aquí no posrenal, porque la excreción renal de sodio, que yo la voy a medir, ¿verdad? Eso se llama fracción de excreción renal de sodio. Tenemos una fórmula que se llama FENA, ¿verdad? Yo calculo esto de aquí, ¿sí? Y me da 0.8, ¿verdad? Y yo puedo determinar si esta lesión renal es parenquimatosa o es renal intrínseca, ¿sí? Con esa excreción renal de sodio. Por eso, para definir si es una lesión renal aguda, el nivel de sodio en sangre no es una definición de lesión renal aguda. Me ayuda a determinar si es parenquimatosa o si es intrínseca. Eso de ahí. ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿verdad? Los tratamientos que yo puedo dar. Ya vamos a seguir. ¿Qué pasó? No, quería decir que aparte de los síntomas con los que ya presenta el paciente, no se puede relacionar también con la edad. Ya, sí, también en jóvenes, ¿verdad? En jóvenes yo puedo encontrar una lesión renal aguda. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos saltamos eso ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterios definitorios? Yo puedo decir, ¿por qué hablábamos esto? Nosotros en lesión renal aguda, también, ¿verdad? Esta lesión renal aguda, yo puedo clasificarla en una lesión renal aguda de la comunidad, ¿verdad? O puedo clasificarla intrahospitalaria, ¿sí? ¿Okay? La puedo clasificar de esas dos maneras. Es mucho más frecuente en qué tipo de pacientes. ¿En qué tipo? Creo que el libro se nos menciona, ¿verdad? Es más frecuente estas patologías en pacientes intrahospitalarios, ¿sí? Es más frecuente en intrahospitalarios. Entonces, para definirlo, ¿verdad? Yo voy a tener tres criterios que se los utilizo bastante, ¿verdad? El primero, ¿cuál es? La creatinina, ¿verdad? ¿El aumento de cuánto? 0.3 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? En menos de 48 horas. ¿Ya? O sea, ¿qué pasó? No se ve, se ve oscuro. Ni se escucha. Si apagamos Ustedes estuvieron enfermos, ¿verdad? Ustedes me pasaron esa cosa. si apagamos atrás y prendemos al frente, solo por abrir. Ah, ya, está bien. Que no. Ah, esto, pero esto no es parte de. Esto no lo voy a tomar, le estoy explicando. No sé a qué se refiere Roberto, si es la pantalla o la... ¿A qué no? No veía eso ya. Ah, ya, ok. Bueno, entonces, para parenquimatosa renal, por eso no ponía posrenal, porque la fracción de excrecional de sodio no me sirve para ver si es posrenal. ¿Ya? Entonces, para definir, ¿verdad? Como yo clasifico la lesión renal aguda en un paciente que viene de la comunidad o un paciente intrahospitalario, yo tengo que saber cómo definir a eso de ahí. ¿Sí? ¿Cómo definir la lesión renal aguda? ¿Cómo la defino? Que haya un aumento de creatinina de 0.3 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? En 48 horas. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la creatinina? La creatinina es 0,6 a 1.2. Ya, 0.8 normalmente, ¿verdad? En hombres. A 1.2. Y en mujeres era un poquito menos, 0,5
Ya, ok, entonces tenemos eso ahí, ¿verdad? Ingresa mi paciente con, le vamos a poner 0.6 miligramos sobre decilitro de creatinina, ¿verdad? Entonces ingresa por una insuficiencia cardíaca, un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y viene con estos valores de creatinina. En 48 horas, ¿verdad? Yo le hago un control y esta creatinina ya no está en 0.6, sino que está en 1.1. ¿Ok? Entonces yo puedo definir a este paciente que me puede estar haciendo una lesión renal aguda. Sí, aumentó, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué me hace pensar? Me lleva a pensar de que algo más tiene una causa que está desencadenando intrahospitalariamente, ¿verdad? Esa lesión renal aguda. ¿Qué es lo más frecuente? Que haya un síndrome un síndrome cardiorrenal normalmente, ¿verdad? Es lo que involucran a estos pacientes que tienen afectación cardíaca, ¿verdad? Pueden también desarrollar afectación renal. Y asimismo, los pacientes que tienen afectación renal pueden desarrollar afectación cardíaca, se llama síndrome cardiorrenal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos datos para definir lesión renal aguda. ¿Qué otro criterio tengo? La diuresis. La diuresis, ¿verdad? La diuresis. ¿Sí? ¿Cuánto es la diuresis? Primero, para definirlo, ¿cuánto tiene que haber de diuresis? 0.5, ¿verdad? Perdón, ml por kilo de peso. ¿En qué? En una hora, ¿verdad? Entonces, a mi paciente que está ingresado en un hospital, ¿verdad? Yo le puedo medir la diuresis. Normalmente le ponemos una sonda vesical y nosotros ahí esa bolsa recolectora tiene números y nosotros podemos ir midiendo. Entonces, si un paciente tiene la diuresis normal, ¿cuál debería ser? 0.5 mililitros. Está más o menos por 1 a 1.5, ¿verdad? ml por kilogramo por hora. Entonces, más o menos, ¿cuánto multiplican 1.5 por un paciente que pesa 60 kilogramos? ¿Cuánto le sale? Le sale 90, ¿verdad? 90 cc más o menos hora. Eso es lo que normalmente debería tener de diuresis un paciente si estoy contabilizando la diuresis. ¿Ok? Pero si viene y cae, está aquí. ¿Cómo le mide la diuresis hospitalariamente? No, colocando la sonda vesical. Pues nosotros tenemos que, en pacientes que es necesario, ¿verdad?, medir diuresis, yo coloco una sonda vesical y ahí viene numerada esta funda recolectora, ¿verdad? Entonces, de manera horaria, ¿sí? De manera horaria, normalmente vas y chequeas y vas anotando en una hoja. ¿Sí? Esto ya es práctico, en realidad. Vas anotando, ¿verdad?, cuánto va haciendo de diuresis ese paciente. Entonces, tú puedes ver, comienza con una diuresis así mismo, 90 cc, ¿verdad? La primera hora tú le ves 90 cc, la segunda hora hace, pongamos, 100 cc, ¿ya? A la tercera hora el paciente viene y ya no hace 100, sino que hace, ¿qué te puede decir? 50 cc, ¿ya? Entonces, este paciente, ¿verdad? Estamos con el mismo ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Vamos a poner ese ejemplo para todos. Entonces, un paciente que ingresó con insuficiencia cardíaca, descompensada, ingresó con una diuresis normal la primera hora, hizo un poquito más porque le puse furosemida, ¿verdad? Y posterior a eso comenzó a disminuir la diuresis. Entonces, este paciente se está quedando, ¿verdad? Pero no es suficiente. Yo tengo que hacer esto, ¿en qué? ¿En cuántas horas? En 6 horas, ¿sí? Tengo que hacerlo en 6 horas y ir midiendo esa diuresis, ¿verdad? ¿A cada hora se mide? Cada hora, ¿sí? La diuresis se mide cada hora en pacientes que lo ameriten, ¿okay? En pacientes que yo quiero, por ejemplo, un paciente que viene y estoy sospechando de una lesión renal aguda, ¿verdad? Es obligatorio medir la diuresis cada hora para poder definirlo, ¿sí? Así yo tengo una constancia objetiva de que el paciente está disminuyendo el volumen de diuresis, ¿sí? Ahí sí viene este paciente, ¿verdad? Probablemente
hay alteración en la excreción renal de sodio, la osmolaridad haya cambiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar mucho más concentrada la diuresis. ¿Ok? Entonces, tenemos otro criterio. Si el paciente pesa 60 kilogramos, ¿verdad? ¿Cuánto le sale? Si aquí le salía 90, ¿verdad? Más o menos 30 cc, ¿sí? Para que este paciente decir y definir lo que está en qué, en oliguria, ¿verdad? El paciente está disminuyendo su diuresis y que disminuya su diuresis, ¿en qué? Lesión renal, está disminuyendo la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Si yo a ese paciente le hago un control de azoados, probablemente, ¿qué es lo que haya ocurrido? Esté en aumento. ¿Ok? ¿Qué más me puede definir como lesión renal aguda? La gente que se grave tiene edema. ¿Mandé? La gente que se grave tiene edema cuando tiene presión aguda. Ya, esas son parte de las manifestaciones clínicas dependiendo de la etiología. Bueno, otra manera otro criterio definitorio, ¿verdad?, en lesión renal aguda es el aumento de 1.5 veces el valor basal de creatinina. ¿Ya? ¿Eso estaba de casualidad, no estaba en el cuerpo? No, están en las guías de lesión renal aguda. Sí. ¿Por qué? No, Es que no aparecía en la matriz. Ah, ya. Solo lo definía como el... Sí, no, esto creo que lo saqué de las guías, esto de aquí, ¿ya? Porque igual tenemos que conocer eso de ahí, ¿ya? ¿Cómo era, doctor? ¿1.5? El aumento de 1.5 veces el valor basal de creatinina, o sea, el valor con el que llegue el paciente, ¿ya? ¿En qué tiempo tiene que ocurrir esto? En 7 días, ¿verdad? ¿Sí ven? O sea, tenemos diferentes maneras de definir lesión renal aguda. Tenemos 3 maneras diferentes, ¿sí? No lo decía, pero dice como que fuera del ámbito hospitalario se puede determinar por el aumento de la creatinina sérica en el curso temporal. ¿Cómo? En el curso temporal. Dice, leo específicamente lo que tiene. Dice, en pacientes que desarrollan una lesión renal aguda por el ámbito hospitalario, puede ser difícil determinar el curso temporal del aumento de la creatinina sérica y puede ser necesario un diagnóstico empírico. O sea, me imagino que eso se refiere con ir midiendo la creatinina. Claro, a ver, por eso te menciono que cuando te llega un paciente, normalmente no te llegan con manifestaciones clínicas específicas, ¿sí? Sino que muchas veces llegan a consulta y te llegan con un examen de laboratorio que dice, mire doctor, tengo este aumento de estos valores, y te enseña y tiene urea y creatinina aumentado, ¿verdad? Nunca tiene un examen, no tiene exámenes anteriores, ¿verdad? Entonces tú no puedes definir si es crónico eso de ahí, ¿ya? Entonces por eso es que tú comienzas sospechando que es una lesión renal aguda y buscando causas etiológicas de lesión renal aguda. Por eso empíricamente, ¿verdad?, yo tengo que comenzar como una lesión renal aguda, ¿sí? Porque yo puedo, si llego a la causa, yo puedo tratar y mejorar esa falla renal, ¿ya? Pero si en la búsqueda de la causa etiológica yo veo que ya es una enfermedad renal crónica, bueno, ya al paciente le doy los consejos que deba seguir, ¿verdad?, para evitar que disminuya o pierda tan rápido la tasa de filtración glomerular, pero ya me quedo tranquilo de que no es un riñón que pude haber salvado. ¿Ok? Bueno. Bueno, esta gráfica era en relación a lo que mencionaba, ¿verdad? Nosotros tenemos riñones que son altamente vulnerables. ¿En qué pacientes pueden ser altamente vulnerables? Pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes. ¿Recuerdan cuando vimos, no les enseñé una vez, el concepto de continuo cardiovascular, ¿verdad? En el que el riñón comenzaba normal y cuando tenía ya estas patologías sobreañadidas, perdón, el corazón era un corazón normal y cuando se iban añadiendo patologías, llegaba un momento en el cual el corazón ya tenía tantos cambios, ¿verdad? ¿A nivel de qué?
del miocardio, del endotelio, que ya no había regresión en su enfermedad. ¿Okay? Lo mismo ocurre con el riñón. Lo mismo ocurre con el riñón. ¿Sí? Nosotros vamos a tener riñones normales, riñones vulnerables, ¿verdad? Riñones que van a poder evolucionar hacia esto. Van a tener biomarcadores, ¿verdad? Van a tener biomarcadores que pueden ser específicos de lesión renal aguda, ¿ya? Pueden ser específicos de lesión renal aguda. Entre esos hay uno que se llama ENGAL, ¿verdad? Y este de aquí, estos biomarcadores, ¿verdad? Me pueden predecir que un riñón está progresando hacia una enfermedad renal crónica, ¿sí? Me puede predecir eso de ahí. O sea, yo lo puedo ver ecográficamente normal, no puedo tener aumentos azoados, pero tengo un riñón que está siendo vulnerable, ¿verdad? ¿Vulnerable a qué? A la que me mencionaban antes, a la hipoxia, ¿verdad? Puede haber daño del endotelio, puede haber daño del glomérulo, y esto puede ir progresando de manera lenta, ¿sí? Hay biomarcadores que me sirven para eso. Bueno, entonces, como lo mencionaron, ¿verdad? En el momento que ya yo defino que este paciente tiene una lesión renal aguda, entonces en ese momento sí, yo tengo que determinar cuál es la causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de esa lesión renal aguda? Entonces, yo voy a clasificar a mi paciente en qué? A la lesión renal aguda en prerrenal, intrínseca, ¿verdad? Correnal y la posrenal, ¿verdad? Entonces, causas de prerrenales, ¿cuáles son? Van a ser todas esas que causan ¿qué? Hipoperfusión del riñón, ¿verdad? ¿Por qué? El riñón es sensible, ¿verdad? A esa hipoxia. Entonces termina produciendo ¿qué? Necrosis de células renales, necrosis tubulares, ¿verdad? Entonces me lleva a ¿qué? A que ese riñón sea muy sensible, ¿verdad? ¿Y qué se produce en ese momento? ¿Cuál es el mecanismo? La hipoperfusión, la Exactamente, entonces, ¿verdad? Las causas, tenemos aquí, ¿verdad? Las causas prerrenales, pérdidas excesivas, baja ingesta de líquidos, disminución del volumen circulante efectivo, fármacos, ¿sí? Entre causas prerrenales de pérdidas excesivas de volumen, ¿cuál puede ser? una hemorragia. Hemorragia, ¿verdad? Hemorragia, ¿qué más? Deshidratación severa. Ya eso es una patología. ¿Perdón? Hipotensión. Pero no. Eso ahí está en disminución de volumen circulante efectivo. Sí, pero pérdidas excesivas sí estaba en una deshidratación severa, que el paciente presenta náuseas, ¿verdad? Vómitos, diarrea, ¿verdad? Pero jóvenes tienen pérdidas excesivas, así para que causen una lesión renal aguda. No, ¿verdad? ¿Por qué primero no van a tener los jóvenes? Porque los mecanismos compensatorios tienen mayor cantidad de nefronas activas. Ya, ok. Una respuesta es esa. Recordamos que el riñón, ¿verdad? Va a tener nefronas que hasta los 30, 40 años. ajá, las nefronas van a permanecer ahí. De los 40 años, exactamente. Se va a ir perdiendo un número progresivo de nefronas después, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre esto de aquí? Si tengo pérdida de nefronas, ¿sí? También va a haber disminución de mi tasa de filtración glomerular, ¿okay? Entonces, va a ser diferente un joven, ¿verdad? Que tenga diarreas, ¿sí? Y pierda bastante volumen y tenga una tasa de filtración de 100, ¿verdad? Le va a hacer que disminuya a 80, pero con esto de aquí va a llevar la homeostasis normal del cuerpo, del riñón. A diferencia del paciente que tiene 70 años y ya su tasa de filtración probablemente esté en 40, ¿verdad? Entonces, presenta alguna enfermedad, ponemos gastroenteritis, ¿verdad? Tiene diarreas profusas, cae volumen circulante, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que hace? Hipoperfundía del riñón y ¿qué ocurre? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Pero la de la persona de 70 años estaba en 40, entonces la disminuye mucho más. ¿Ok? Entonces, después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Si es muy grave, ¿verdad? Mencionamos que había que la lesión renal aguda la clasificábamos en 3 grados, ¿verdad? Entonces, si es muy grave, se produce no solamente se produce un deterioro súbito y que después va a mejorar, sino que va a haber crecimiento de fibroblastos alrededor y va a hacer que también se pierdan nefronas en esa lesión renal aguda. Entonces, claro, pueden haber pérdida de nefronas. Entonces, dependiendo de la gravedad de la lesión renal aguda. Por eso la importancia, ¿verdad?, de la edad en estos casos. El paciente que tiene 70 años, que tenía ya una tasa de filtración glomerular comprometida, ¿verdad?, de 40, ¿sí?, por la edad, presenta pérdida excesiva de volumen, ¿verdad?, cayó y hizo una lesión renal aguda severa, puede haber pérdida de nefronas y que este de aquí pierda aún más la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Bueno, baja ingesta de líquidos, que también se da en personas ancianas, ¿verdad? Personas que uno tiene que estarle diciendo tomen líquido, ¿por qué? Porque el centro de la sed ya no es el mismo. Y a veces no me gusta tomar agua si sufren de incontinencia. ¿Perdón? A veces no me gusta tomar agua si sufren de incontinencia. También, a veces las personas ancianas son así, ¿sí? Pero más esto aquí de baja ingesta de líquidos se da en personas ancianas, ¿verdad? O en quién más se da, en niños que no tienen la posibilidad de tomar ellos mismos agua, ¿ok? Disminución de volumen circulante efectivo. ¿En qué casos se da esa disminución de volumen circulante efectivo? Casos de insuficiencia cardíaca, casos de síndrome hepatorrenal, ¿ok? En el cual todo ese volumen que debería estar en donde, dentro del hemisvascular, va a un tercer espacio, ¿verdad? Y fármacos, ¿qué fármacos? Ya, ¿y acá qué más? Inhibidores de ACE. Inhibidores de ACE. Ya, ok, está bien, vancomicina también, ¿verdad? Bueno, un poco de causas, ¿verdad? De hipovolemia verdadera, depresión de volumen, ya vimos hemorragias, pérdidas, vómitos, quemaduras, ¿verdad? Quemaduras de segundo grado, tercer grado. ¿Qué es lo que hacen? Van a tener grandes pérdidas por la piel. Entonces son pacientes, ¿qué pasó? ¿Qué hipovolemia sería una causa? Ah, ya, ok. Entonces, me pasaste aquí, ¿verdad? Que era el mecanismo por el cual se produce la hipovolemia, llega a producir la lesión renal aguda, ¿verdad? Yo tengo la hipovolemia por cualquier causa de las que mencionamos, ¿verdad? Entonces me produce ¿qué? Disminución de la presión glomerular, intraglomerular. Si hay una disminución de la presión intraglomerular, ¿qué hay? La filtración. ¿Disminución de qué? De la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Entonces, en el momento que hay esa disminución de la tasa de filtración glomerular, hay activación de mecanismos autorreguladores, ¿sí? Vasoreceptores, el sistema simpático, vasopresina, renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Y terminan produciendo ¿qué? Aumento de la resistencia de la arteriola eferente, ¿ok? Entonces, con esto aquí, trata de mejorar la perfusión de mi riñón, ¿ok? Ese es el mecanismo. A ver, una pregunta. Si hay una hipertensión crónica por causa renal, entonces, ¿hasta qué punto está protegida la arteriola aferente por cianohidrosalamina? Porque si mal no recuerdo, una parte del libro mencionaba que hasta cierto punto se empieza como que contraer la aferente y vasodilatar la eferente. A ver. En una parte del libro, ya, y en otro contexto, ya, pero eso me llevó a esta pregunta, que hasta qué punto la arteriola aferente puede estar protegida por el óxido nítrico y la contaminación, como que todo el tiempo, o
y se acaba y empieza así a vasocontraerse también la aferente, causando hipoperfusión. ¿En qué contexto? Eso es lo que estoy preguntando, ¿en qué contexto podría ocurrir eso? Que se llegue a contraer la aferente demasiado, causando Doctor, aquí dice, es que decía aquí en el libro, las teorías vasculares proponen que el incremento de la presión de perfusión renal por la combinación de vasoconstricción arteriolar aferente y vasodilatación arteriolar eferente reduce la presión de perfusión glomerular y consecuencia la perfusión glomerular. Entonces, ¿por qué se contradice? Ya eso se lo explico en la próxima clase, porque yo ahorita ya lo estoy entendiendo. Sí, yo ahorita ya estoy. Sí. A ver, escuchen. Vamos a terminar esta clase ya. Ya mismo lo tengo. La verdad ni siquiera lo entendí. Igual lo vamos a buscar, es que, o sea, nosotros nos habían enseñado eso. No lo entendí porque en realidad estoy como que muy enfermo, entonces, pero el asunto es que ya vamos a buscar la respuesta de eso ahí. Terminemos esto ya. A ver. Entonces, voy a avanzar un poco más rápido ya. Entre causas intrarrenales, ¿verdad? Entre causas intrarrenales, ¿verdad? Entre causas intrarrenales nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, en necrosis tubular aguda, ¿sí?, y enfermedades inflamatorias. La necrosis tubular aguda representa el 75% de las enfermedades de causa intrínseca, ¿ok? Y las enfermedades inflamatorias representan ese otro 25%. ¿Qué patologías entran dentro de las enfermedades inflamatorias? Vasculitis, ¿verdad?, enfermedades autoinmunes. Ok, entonces, la necrosis tubular aguda, ¿cómo empieza? Alguien me lo mencionó en antes. Con azotemia prerenal. No, esa es otra cosa. La necrosis tubular aguda empieza como una prerrenal, ¿verdad? Comienza con hipoperfusión de mis nefronas. La necrosis tubular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en la necrosis tubular y por qué se caracteriza? Porque comienza a haber una hipoxia de las células renales y una necrosis tubular, ¿verdad?, que termina produciendo ¿qué en estos pacientes? Termina produciendo descamación de las células epiteliales, ¿sí? Y con esta descamación de las células epiteliales termina produciendo obstrucción de estos túbulos glomerulares, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en estos pacientes? ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener? ¿Qué manifestaciones? ¿Cuál es un ejemplo de necrosis tubular aguda? Que la veían en el libro, lo mencionaba acá también. ¿Se revela por las causas? Sí, causas porque no puse aquí en la diapositiva. Pero ¿qué causas tenemos en necrosis tubular aguda? Una de esas es... ¿Cuál? Rhabdomiólisis, ¿verdad? Vamos a poner este cuadrito, ¿verdad? Ya nosotros vimos las prerrenales, sí, las prerrenales ahí está, ¿verdad? Causas, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, síndrome hepatorenal, ¿verdad? Aquí está. Ya. La intraparenquimatosa, ¿verdad? Externa inflamatoria, causa inflamatoria. Y entre la necrosis tubular aguda, ¿verdad?, está la isquemia, la nefrotoxina, rhabdomiólisis, agente por radiocontactos. ¿Ok? Esas son las causas de necrosis tubular aguda. Dentro de la isquemia, ¿qué patologías? La sepsis, ¿verdad? La sepsis es causa, ¿sí?, de necrosis tubular aguda. Nefrotoxinas, ¿qué nefrotoxinas tenemos? Los antibióticos. Antibióticos, ¿verdad? Antiinflamatorios esteroides, ¿ya? Rhabdomiólisis, ¿ya? ¿Qué es la rhabdomiólisis? La rhabdomiólisis es cuando se precipita, ¿verdad? Cuando hay gran destrucción de células musculares y esta mioglobina que es liberada al torrente sanguíneo,
se precipita, ¿verdad?, dentro de los túbulos, entonces me causa obstrucción de los mismos y me termina causando lesión renal aguda. ¿Ok? Y agentes, bueno, el uso de medio de contraste. ¿Sí? ¿En qué pacientes afecta más? Pacientes que ya hayan tenido, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, ¿verdad?, estadio 4, 5, ¿sí?, o que hayan tenido una lesión renal aguda, son más propensos a desarrollar otra lesión renal con medio de contraste. ¿Okay? Manifestaciones clínicas. ¿La neurocrisis es para generar la lesión renal aguda o directamente para necrosis? No, para lesión renal aguda. ¿Y eso le conlleva la necrosis? A ver. ¿La causa directa o...? ¿De qué? ¿De necrosis tubular aguda? Sí, es causa directa de necrosis tubular aguda. O sea, yo tengo que pensar que cuando hay, ¿verdad?, una patología que me causa rhabdomiólisis, ¿ya?, que me causa rhabdomiólisis, me lleva a hacer una necrosis tubular aguda. ¿Okay? Ya vemos un ejemplo más adelante, ¿verdad? Manifestaciones clínicas que puedan tener estos pacientes. Las manifestaciones clínicas van a pasar desapercibidas en realidad. Estos pacientes, ya les menciono, con lo que llegan son un aumento, un examen de laboratorio que le indica un aumento de urea y un aumento de creatinina. Que después de esto pueden presentar, ¿verdad?, fatiga, pueden referir malestar y el resto de síntomas que se añaden depende del paciente, si presenta, no presenta edema, si presenta inflamación del pericardio, si presenta inflamación de la pleura, ¿verdad?, que por el nivel de azobado aumentado. ¿Okay? Pregunta. La próxima vez una enfermedad renal crónica y vemos algo más. Y la pregunta que me hizo. Porque no Que mañana. Mañana. A las 5. Sí, No. así. Hacia las 5 aquí en la universidad. Sí, Muy ya. Pues ya no tengo el hospital. ¿Mandé? Ya no tengo el hospital, no me acuerdo. No, es que era muy chiquita. Mañana. ¿Quién es la que habla con usted? ¿Cómo hacer? Todos ya pasamos por eso. Es como horrible. ¿Qué cosa? La peste de Jaime. ¿Este de Jaime? Ah, tú Jaime. Sí, Jaime. Que dice que era una enfermedad. Y no la podemos ver bien. Sí, ese cuento. Ese cuento chino. Ya, entonces, venimos. No, pero o sea, hay que como que sí definirlo bien. ¿Y terminamos ahorita? Porque... Y se le contra Ahorita también. ¿Doctor, ahorita para tu mañana? No, exactamente eso. online, ya, online. No, ya, venimos mañana, ya, mañana venimos. Pero ¿Y esa vez? Chicos, mañana, Porque el examen es el lunes. ya. La prefiero la pizarra terminar el examen. No. No. Doctor, ¿vos sos más allá de que todos están testigos, doctor, de Martino? Y nada, Eso se llama cáncer de la petición pública. Ajá. Petición pública de que no tomen el cuerpo. Ya. A ver, bueno, hay un caso clínico, ¿verdad? Un hombre de 30 años dice sufre de aplastamiento de su extremidad superior derecha, llevado a emergencia, posterior se somete a cirugía de pinzamiento y reconstrucción, recibe antibióticos de amplio espectro, perioperatorio, signos vitales estables. Durante su estancia hospitalaria, en el segundo día se nota un aumento marcado de creatinina de 0.8 a 1.9 miligramos sobre decilitro. Su producción de orina baja a 20 ml/hora. La creatinquinasa se ordena y se informa en 3.400 unidades ml. ¿Quién quiere opinar? De que hay una hipovolemia súbita por el acercamiento de brazo, porque la cosa no
y sangrado, y el uso de antibióticos de amplio espectro puede haber causado en cambio una lesión intrínseca por hacer necrotóxico. Ya. ¿Qué más? O sea, aumentó la creatinina 0.3. Ya. Entonces Ya. definimos que es una lesión renal aguda, ¿verdad? Hizo un momento súbito de eso. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más puedes decir de eso? Hay también la disminución de la orina. Ya. Y disminuyó la diuresis, ¿verdad? Entonces ya tenemos definido que es una lesión renal aguda, ¿verdad? Entonces le ponen cuáles son las causas principales de la lesión renal aguda de este paciente. ¿Cómo se la clasificaría? En este caso sería prerrenal. Porque Vale. sería prerrenal porque es una pérdida de volumen. Ya, ok. Una renal. ¿Y qué más puede ser? A ver, examen. ¿Qué más? Como las causas. Ajá, dentro de las causas. ¿Qué otra opinión? Ya, también, Pero lo ¿verdad? que hemos comentado puede ser la edad, porque tenía 30 años, más los síntomas que presentó, bueno, y los exámenes. Ya. Hizo una lesión renal aguda. Entonces, es un paciente que tiene múltiples causas, ¿verdad? Que pueden tener. Perdió sangre, ¿qué más? Le dieron antibióticos de amplio espectro. ¿Sí? ¿Qué más hizo? Tuvo un aplastamiento, ¿verdad? Tuvo destrucción muscular. El cálculo también puede ser un síndrome cardiorrenal. ¿Cuál? Un síndrome cardiorrenal también. La lesión renal aguda. O sea, no, el caso clínico. ¿Por qué un cardiorrenal? ¿Por qué un cardiorrenal? Más bien por la pérdida de volumen. ¿Por qué un cardiorrenal? Porque al haber una epidemia, No, porque sospecharías en un cardiorrenal, porque no estamos conversando nada de cardiovascular. o sea, más bien por la epidemia. O sea, hay que aclarar, la lesión renal aguda también te puede llevar a presentar un síndrome cardiorrenal. También te puede llevar, pero tienes que tener manifestaciones clínicas también, ¿verdad? Ya, de bajo gasto. Entonces, pero en el caso de este paciente, está claro, ha tenido pérdidas de sangre, ¿verdad? Tuvo una lesión vascular, tuvo gran pérdida de sangre, aparte de eso tuvo gran destrucción de células musculares, liberó bastante mioglobina. Eso puede ser la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis, ¿verdad? Entonces, dentro de esto nosotros sospechamos que puede ser prerrenal y renal, ¿verdad? Entonces, ¿Ves? No, ya, sí, más o menos, ¿verdad? El paciente tal vez tuvo que ser ahí, ¿verdad? Entonces, aparte, hizo eso. Entonces, las dos causas, ¿cuáles fueron? Perdió sangre, ¿sí? Perdió sangre. Si nosotros queremos tratar, ¿verdad?, de un paciente que tiene una pérdida voluminosa de sangre, ¿verdad?, grande de sangre, y hace lesión renal aguda, nosotros ¿cómo tratamos? Reponemos la sangre, ¿verdad?, y posterior a eso hacemos el control del daño y la función renal debería mejorar, ¿sí? Pero en el caso de la rhabdomiólisis, ¿verdad?, ¿cuál es el tratamiento? Nosotros tenemos esa injuria muscular, ¿verdad?, que va a producir, primero que dijimos, un fluido de un secuestro de fluidos, ¿verdad?, que eso va a hacer que se haga ¿qué? Un síndrome compartimental, ¿verdad?, un tercer espacio. Entonces, dependiendo del sitio de la lesión, nosotros tenemos que ver qué volumen se pierde. No va a ser lo mismo que yo haga un tercer espacio en mi antebrazo que haga un tercer espacio en mi muslo, ¿verdad?, donde tengo mucha más masa muscular, donde tengo un compartimento mucho más grande. Yo creo que los antibióticos como los antiinflamatorios, ¿cómo pueden afectar a la función renal? O sea, me imagino que por la dosis. O sea, ¿hasta qué punto pueden afectar ese primer lugar? No, eso no depende de la dosis en realidad. No, le puedes poner, por ejemplo, puede que tú le pongas en un año, ¿verdad?, le pongas 60 miligramos y el paciente haga falla renal, ¿ya? Lo puede hacer, no depende de la dosis, o puede ser que le pongas 2 o 3 dosis y que
haga falla renal el paciente. ¿Ok? ¿Qué más teníamos? Ya, después de la injuria muscular, ¿verdad? Nosotros teníamos que se liberaba la mioglobina y terminaban precipitándose y obstruyendo estos túbulos. ¿Ok? Y la obstrucción de estos túbulos me llevaba a presentar esa necrosis tubular. ¿Por qué? Porque terminaba aumentando la presión dentro de los túbulos y produciendo lo mismo que la necrosis tubular, produciendo la descamación de estos de aquí. Por eso un comienzo, ¿verdad? ¿Qué puede haber en el paciente? Puede haber oliguria en estos pacientes. Los pacientes comienzan ¿a qué? A disminuir esa diuresis y posterior a eso, ¿qué presentan? Comienzan a presentar oliguria, ¿verdad? ¿Ok? Preguntas. Preguntas.